Muy buenas tardes. Esperando que el seminario virtual que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes organizó para todos ustedes. Hoy nos convoca la reconciliación en sociedades transicionales como la de Colombia. En este evento presentaremos los resultados de un estudio sobre las muestras para 2017 y 2019 del Barómetro de la Reconciliación, financiado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación, iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización de Desarrollo Cooperativo Agrícola Internacional y de voluntarios en asistencia cooperativa en el extranjero, ACDI-BOCA por sus siglas en inglés. Doy paso entonces a Laura Wills, directora del Departamento de Ciencia Política Uniandes, a Angélica Redberg, profesora titular de los programas de Ciencia Política de la Facultad, a Juan Esteban Ugarriza, profesor asociado e investigador en la Universidad del Rosario, en Bogotá, y me complace también presentar a Jimena Niño, directora del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI-BOCA, y a Laura Calderón, especialista en reconciliación de USAID. Por favor, no duden en formular sus preguntas a través del chat llamado Preguntas y Respuestas, PIR o Q&A. Bienvenidos. Muchas gracias, Andrés, por la presentación que hiciste. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este seminario que hemos llamado Reconciliación en Colombia. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales y a todas las personas que han hecho esto posible, también en el Departamento de Ciencia Política. Antes de contarles cuál es el objetivo del seminario que tendremos el día de hoy, con las preguntas que se abordarán, quiero contarles brevemente quiénes somos. El Departamento de Ciencia Política es el más antiguo en el país, creado en 1968 y siendo pionero en el desarrollo de la docencia y la investigación en esta disciplina por más de 50 años. Ocupa el primer lugar en el país en rankings internacionales y recientemente fue incluido dentro de los 100 mejores programas a nivel mundial. Trabajamos en él 17 profesores de tiempo completo, todos con títulos doctorales y con agendas de investigación muy variadas, donde se incluyen temas de conflicto y construcción de paz, pero también de opinión pública, de instituciones políticas, de movimientos sociales, relaciones internacionales, entre muchos otros. El Departamento de Ciencia Política tiene 3 programas, uno que es el pregrado de Ciencia Política, que es el programa más antiguo que tenemos, es el más viejo también en el país y es un programa con mucha reputación, con una reacreditación lograda hace un año, con 8 años más de acreditación de alta calidad, pues evaluado por el Ministerio de Educación. Por otro lado, tenemos la maestría de Ciencia Política, que también es la más antigua del país, inició actividades en 1975 y también, al igual que el pregrado de Ciencia Política, fue reacreditado por 8 años, hace 2 años. Y finalmente tenemos un doctorado donde formamos a investigadores en los variados temas en los que trabajamos los profesores del departamento. Ya tenemos más de 10 años en este doctorado y varios egresados que hoy en día son profesores en universidades de Bogotá como la Javeriana o en universidades en las regiones, en Medellín especialmente y en otras regiones del país. En la página web del departamento ustedes pueden encontrar toda la información relacionada con los profesores, con sus áreas de investigación y con todas las publicaciones que han hecho y familiarizarse un poco más con lo que es este departamento tan consolidado. Ahora sí, antes de cederle la palabra y de presentarle a los panelistas del día de hoy, les cuento brevemente cuáles son las preguntas en torno a las cuales va a girar esta conversación. Como ya lo dijo Andrés, el tema que nos convoca está relacionado con las sociedades que transitan de una situación de guerra o conflicto a una situación de posconflicto. Esas sociedades transicionales enfrentan toda suerte de obstáculos y Colombia no es la excepción. Entonces, uno de los retos más grandes, pero no el único, es lograr la reconciliación.
en estas sociedades. Frente a ese tema de la reconciliación, en este conversatorio nuestros panelistas responderán a las preguntas sobre qué significa, cómo la experimentan las personas y cómo inciden factores demográficos regionales y relacionados con la experiencia en el conflicto armado, todo relacionado con este tema grande que nos convoca hoy. Ya ellos desarrollarán un poco mejor, pues desarrollarán estas preguntas, les presentarán los resultados del barómetro de la reconciliación al que ya se refirió brevemente Andrés, que fue financiado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación, que es una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID y Activoca. Bueno, antes de cederle las palabras a nuestros invitados especiales del día de hoy, los voy a presentar muy brevemente. Lo que voy a decir acá es un resumen sintético de unas largas hojas de vida que cada uno de ellos tiene. Entonces, en primer lugar, les presento a Angélica Redberg, conocida seguramente por muchos de ustedes. Es profesora titular en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Hace más de 15 años fundó el programa de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz, cuando todavía no había un país en paz, pero desde entonces fue visionaria con este tema. Entre 2015 y 2018 lideró la maestría en construcción de paz, que es un programa interdisciplinario de la universidad, y desde 2017 es Global Fellow del Peace Research Institute of Oslo, que es PRIO. En el 2018 fue miembro plenipotenciario del equipo del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, cosa que pues fue muy importante para su experiencia. Angélica ha publicado capítulos de libros, artículos en journals internacionales sobre sus temas de expertise que tienen que ver con la sociedad civil y la justicia transicional en sociedades que buscan superar los conflictos armados. Y pues no voy a extenderme mucho más, pero puedo decir sí que pues es una experta en este tema de construcción de paz y alrededor de eso ha hecho millones de investigaciones. Por otro lado, Juan Esteban Ugarriza es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna, en Suiza, y obtuvo una maestría en Historia en la Universidad de Carolina del Norte. Sus áreas de interés académico son la psicología política del conflicto, los desafíos del posconflicto y el papel de la ideología en el siglo XXI. Entre 2013 y 2017 fue delegado asesor del gobierno colombiano para los diálogos con el ELN en Venezuela y Ecuador, y actualmente es profesor e investigador en la Universidad del Rosario en Bogotá. Y finalmente está nuestra tercera invitada, que es licenciada en Gobernabilidad y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tiene un máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de París, y ha trabajado con Activoca desde 2019, primero como directora para el programa de cafés especiales y luego como subdirectora de Planeación y Relacionamiento Estratégico del programa afrodescendiente e indígena. Se especializa en alternativas de desarrollo e inclusión étnica y ella es Jimena Niño. Entonces, terminando con estas palabras, le voy a dar la palabra justamente a Jimena, quien va a ser la persona que va a iniciar la conversación en el día de hoy. Entonces, bienvenidos nuevamente y disfruten la tarde con este seminario interesante. Muchísimas gracias, gracias a la Facultad de Ciencias Políticas de los Andes. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, especialmente a Angélica y a Juan Esteban. ¿Me habilitas por favor la presentación para poder compartirla? Muchas gracias. ¿Me confirman por favor que están viendo la presentación? Sí, está ahí. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Como le dijo Laura, yo soy Jimena Niño, soy la directora del Programa de Alianzas para la Reconciliación.
Yo voy a arrancar dándoles un pequeño panorama de qué es el programa y por qué estamos aquí reunidos presentando estos resultados que desarrollamos de la mano de USAID, de la Universidad de los Andes y del Rosario en cabeza de Juan Esteban. Lo primero que quiero decir es, al principio dábamos como introducción, pues que hoy tratamos de resolver qué es los porqués y qué hay detrás de la reconciliación en Colombia. A mí me encanta siempre cuando voy a presentar el programa empezar con esta diapositiva que ilustra, esta fue la portada del Espectador el día antes que llegara el Papa a Colombia, y es una radiografía de cómo está Colombia. El Papa llega a un país dividido. Este es un país dividido no solamente por la polarización política, sino por diferentes aspectos que, como ustedes van a ver, podemos relacionar en el desarrollo del barómetro, y son varios de los aspectos que trabajamos en el programa de Alianzas para la Reconciliación. Teniendo en cuenta este panorama, surge el programa de Alianzas para la Reconciliación, perdón que no estaba en pantalla. La ven ahora sí, ¿verdad? En pantalla completa. Surge el programa de Alianzas para la Reconciliación, el cual es una iniciativa de USAID, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y ACDIVOCA, donde promovemos alianzas transformadoras que generan oportunidades sociales y económicas y acciones de movilización en 27 municipios de gran importancia para la reconciliación en Colombia. Digamos que la columna vertebral de este programa es promover estas iniciativas económicas y sociales. Con hambre es difícil hablar en cualquier contexto de reconciliación y por eso esta es la columna vertebral, pero sobre todo trabajamos de base unas iniciativas que buscan, primero, resaltar la importancia de la memoria, pero sobre todo brindar herramientas de transformación y cambios de comportamiento, crear agentes de cambio inspirados en 4 pilares: confianza, respeto, empoderamiento y diálogo. Y a estos 4 pilares les voy a conceder un tiempo para explicar alguna de las cosas que hemos encontrado y por qué hay una relación tan grande entre la reconciliación y estos 4 pilares. Este es un programa, como les digo, que en el centro tiene el promover estas habilidades para el cambio social. De alguna manera, si nosotros como individuos entendemos que somos parte del cambio, podemos irradiar esto en el colectivo y lo hacemos a través de oportunidades sociales, económicas, proyectos también de concientización y movilización y de verdad y memoria. Tenemos 4 audiencias principales: los jóvenes, los empresarios, los líderes de opinión y ahora la población venezolana, y esto es uno de los temas bien interesantes que salen en los hallazgos. Y nosotros tenemos que medir estos resultados en el tiempo, cómo generamos estas habilidades y qué tipo de cambios generamos asociados a la reconciliación. Esto es lo que hace el programa. Voy a entrar al barómetro de la reconciliación brevemente a contar de la ficha técnica. Nosotros medimos percepciones, actitudes y comportamientos. Este fue un barómetro que se construyó basado en barómetros internacionales de otras experiencias internacionales. Fueron más de 11.500 encuestas. Primero fue 11.942 y en el segundo 11.900 y pico. Primera muestra 2017, segunda 2019. Tiene una representatividad a nivel nacional. Escogimos grandes ciudades, ciudades intermedias y municipios rurales para hacerla. Y tiene una precisión y confiabilidad, un error del 3% y un nivel de confianza del 95%. Aquí les estoy mostrando en azul los municipios priorizados donde hicimos la muestra. ¿Por qué estos municipios? Porque son los municipios donde trabaja el programa de Alianzas para la Reconciliación, y 17 adicionales que consideraron los expertos relevantes para el estudio que estábamos haciendo. Quiero hablar brevemente del contexto nacional porque, como bien lo digo, mide percepciones y comportamientos y siempre el contexto es importante en el momento que uno hace este tipo de estudios. En el 2017, cuando hicimos las encuestas, estaba sucediendo el desastre natural en Mocoa, concluye el desarme de las FARC, es decir, fue el fin del conflicto oficialmente hablando. Llega el Papa Francisco a Colombia, la diapositiva que tenía, y se inicia el cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. En el 2018 sucede una serie de cosas y en el 2019, cuando volvemos a pasar la muestra, el GIF reporta que hay más de 1.1 millones de refugiados o migrantes venezolanos en Colombia. Se da la liberación de alias Jesús Santrich y la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez. En los 2 casos, como pueden ver, un país bastante agitado y que, una de las hipótesis, varias de las cosas que suceden pueden obviamente tener una repercusión sobre varias de las cosas que vamos a ver.
¿Cómo es la reconciliación en Colombia? Voy a empezar por algunos datos relevantes. Lo primero que quiero resaltar, las condiciones que promueven la reconciliación. ¿Qué encontramos? El 70% de los colombianos cree que la reconciliación tiene que ver con mostrar respeto por las ideas de los demás. El 67% de los colombianos considera que la reconciliación implica acercar al Estado a las comunidades más marginadas. El 65% considera que los esfuerzos de la reconciliación deberían centrarse en mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la población. También encontramos algunas actitudes y comportamientos que promueven la reconciliación. ¿A qué se asocia la reconciliación en Colombia? Como ustedes verán, acá vemos un tema grandísimo de diálogo y capacidad de escucha, que tiene un porcentaje grande. Tenemos el tema del perdón, que le sigue con 16, reconocer los errores y pedir disculpas. Es un tema fundamental, además que viene trabajando el país de una manera un poco tímida y que debería tener mayor atención, como lo vemos acá, y vemos otras variables importantes como el perdón, la sinceridad, la empatía, la cooperación, llegar a un acuerdo y, bueno, otros asociados más pequeños con la tolerancia, la paciencia, la integración y la justicia social. Entonces, el diálogo empieza a presentarse como un factor fundamental para la reconciliación en Colombia, así como la capacidad de escucha. Otra pregunta, si una persona de su barrio o vereda tiene que hacerle un reclamo a alguien por un problema grave, ¿esta prefiere comentarlo personalmente? La mayoría, el 58.5%, dejarle un mensaje con otra persona, menos pelear, cortar la relación y no hacer el reclamo y hacer como si nada, el 11.8%. Esto lo que quiere decir es que, contrario a lo que podemos pensar, los colombianos estamos dispuestos a dialogar y a generar, digamos, unos espacios de diálogo pacíficos en caso tenga algún reclamo. En perdón, otra de las variables fundamentales, y esto, por eso lo decía al principio, aparece como uno de los factores fundamentales para avanzar. En Colombia, aquellos que han hecho daño han pedido perdón a sus víctimas. Totalmente en desacuerdo el 13%, en desacuerdo el 44%, de acuerdo el 38% y 3.6% totalmente de acuerdo. Es decir, el 57.8% de las personas considera que quienes han hecho daño no han pedido perdón a sus víctimas. Y es uno de los temas fundamentales. Sanación y memoria, un tema también relacionado con lo que estaba mencionando anteriormente. ¿Usted cuánto siente que ha curado las heridas del pasado? Nada, 14%, poco 34.9%, mucho 37.8% y completamente el 12%. Ahora, si uno pregunta en un proceso de reconciliación después de un conflicto armado, ¿cree usted que es importante reconstruir y conocer la verdad? 94% de los colombianos estamos de acuerdo en que es importante. Es decir, en Colombia el 50.2% de las personas considera que ha curado las heridas del pasado, debería ser más, y 94.2% cree que es importante reconstruir y conocer la verdad. Entonces sale un tema muy importante para este país, donde, como digo, deberíamos hacer mayores esfuerzos para lograr tener unos números mucho más favorables. Aportes a la reconciliación. ¿Cuáles de estas acciones materiales está dispuesto a hacer para lograr la reconciliación en Colombia? Un poco entender un poco mejor a qué estamos dispuestos, ¿no? Donar una cosa que no sea importante para usted, donar un día del salario. Estamos hablando, perdón, el amarillo son los jóvenes y el rojo es personas mayores. Organizar actividades en su municipio, para que ustedes vean, es bastante relevante. Hacer trabajo voluntario o en organizaciones sociales también, la mayoría mucho más joven, pero muy cercano a las personas mayores, o donar una cosa que sea importante para usted, o donar una semana de mi salario. Los jóvenes parecen tener mayor disposición, a aportar materialmente a la reconciliación. Esto augura bien para la generación de liderazgos y movilización de financiación para las iniciativas de reconciliación en los próximos años. Y es una cosa que vamos a ver también en otros indicadores. Vámonos a los obstáculos, habiendo entendido un poco mejor qué hay detrás de esto. ¿Cuáles son los obstáculos para llegar a esta reconciliación? Actitudes y comportamientos que obstaculizan la reconciliación. Aquí podemos ver que la soberbia sale como uno de los mayores, de los de mayor puntuación. Quedarse en el pasado, lo que ya hablamos, y miren que el dolor, la ira y la rabia sigue. Juzgar, el individualismo, la intolerancia, el orgullo, el irrespeto. Entre otros, también resaltan el rencor, la falta de disposición, el ser injusto y la falta de educación. Pero nos llamaron mucho la atención un par de testimonios cuando hicimos las encuestas. Por ejemplo, en intolerancia.
estar etiquetando personas como sin conocer al otro, juzgándolo desde la diferencia, si no es como yo entonces debe ser malo, entonces es una actitud que dificulta mucho la reconciliación y la construcción de paz. Soberbia, ¿qué entendemos por soberbia? Uno tiene que aceptar que sí, que el problema es de ambos. Las actitudes de querer siempre tener la razón y que los demás están equivocados, entonces no ayudan mucho a la reconciliación. En egoísmo y individualismo, fíjense esto, qué interesante. Solamente el 17% de los colombianos cree que los políticos se preocupan por lo que piensa la gente. Volvemos al tema del individualismo. Y el 88% de los colombianos considera que en Colombia cada uno va por su lado. Vámonos a la tolerancia. Cree que otros tienen problemas para tener como vecinos a personas como con problemas de adicción a drogas o alcohol. Sí, el 54%, no el 45%, desmovilizados de grupos armados, 41%, no 59%, miren los venezolanos, 36%, sí, no 63%. Esto, si ustedes han visto ahorita en momento COVID, en las encuestas que se han hecho, pues ha crecido dramáticamente, con una orientación sexual diferente, con una etnia diferente, desplazados o víctimas del conflicto armado o de otras regiones del país. En el 2019, los grupos que se destacan como el que menos toleran los colombianos son las personas con adicción a las drogas o el alcohol, los desmovilizados de grupos armados y los venezolanos. Más de 1 de 3 personas tendrían problemas por tener vecinos con personas con una orientación sexual diferentes, y los niveles de intolerancia hacia grupos étnicos están también bastante altos, con un 26% de la población. Quiero hablar ahora de la agresión. ¿Con qué frecuencia las personas de su barrio creen que la agresión física o verbal es necesaria para solucionar problemas de la cotidianidad? Nunca 49.6%, casi nunca 29%, casi siempre 17% y siempre el 4%. Es decir, es bastante bajo el porcentaje de personas que afirma que la agresión física o verbal es necesaria para solucionar algún problema de la cotidianidad. Y aquí queremos ver, dentro de las diferentes variables, el barómetro de la reconciliación revela los puntos más críticos que afectan la reconciliación en Colombia. Como ustedes pueden ver, la confianza está de penúltimos. En los resultados del barómetro muestran que la confianza es uno de los aspectos más cruciales de la reconciliación y es extremadamente baja en los colombianos. Como ustedes sabrán, la confianza no solo tiene un impacto a nivel de la democracia, no solamente de la economía, y resulta realmente baja, entre otras de los factores que se midieron en el barómetro de la reconciliación y que vamos a ver más adelante. Finalmente, un mapeo o una radiografía de lo que vimos, cómo está la confianza en Colombia por sectores. La falta de confianza en el gobierno, en el sector privado, en los medios de comunicación y en los vecinos son un obstáculo crucial para avanzar hacia la reconciliación. Si ustedes miran en estas cifras, solamente el 13% confía nada o un poco en el sector privado. Solamente el 22% de las personas confía un poco o nada en sus vecinos, el 18% nada o poco en los medios de comunicación y el 9% confía nada o poco en el gobierno nacional. Realmente las cifras de gobierno nacional, del sector privado, de los medios de comunicación y de los vecinos, fenómeno que hemos visto además en el COVID muy latente, hay una desconfianza alta también por los vecinos. Si lo vemos acá por instituciones, muy diferente a la encuesta, muy parecida a la encuesta mundial de valores, que salió hace poco, donde medimos, las iglesias siguen siendo la institucionalidad en Colombia que tiene mayores niveles de credibilidad, de confianza, seguidos por ejército, policía, sin tener unos muy favorables. Las organizaciones que ayudan a los venezolanos, es uno de los datos que nos llama la atención, tiene una credibilidad, digamos, mayor que otras. Y encontramos en los últimos lugares los partidos políticos, el gobierno nacional, los sindicatos, los gobiernos locales. Es interesante ver que ahorita en época COVID los gobiernos locales han subido en confianza y ha sido un fenómeno interesante. Y finalmente muestro este índice de la reconciliación porque nosotros en el programa PAR, todas estas variables de las que estamos hablando son las que medimos para tener una línea base y ver cómo avanzamos en este objetivo que nos trazamos en el proyecto. Y esto es diferente en los diferentes municipios o ciudades donde trabajamos en el programa. En algunos trabajamos más el empoderamiento, el respeto, la confianza, el diálogo. Este semáforo que ven ustedes acá es el que nosotros levantamos en cada uno de los municipios y ciudades para ver cuál de esos 4 pilares de los que yo hablaba al principio son los en los cuales nos vamos a concentrar para generar esos cambios de comportamiento que yo mencionaba al principio de la presentación.
termino para darle paso a Angélica y a Juan Esteban, diciendo que todos estos resultados, para el que sea de interés, ya los tenemos montados en una página que les compartiremos con mucho gusto después del seminario, donde ya podrán ver los diferentes resultados de diferentes maneras. Pueden jugar un poco para mirar a nivel municipal y a nivel de grupos etarios, pueden jugar un poco con las cifras y conocer mejor todo esto de lo que estamos hablando hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Jimena, muy amable por esta presentación que nos sirve un montón en la contextualización de este trabajo que vamos a presentar a continuación con Esteban Ugarriza y yo. Quiero empezar agradeciendo a Agdivoca por el apoyo que hemos recibido en el desarrollo de este análisis, a mi colega Juan Esteban, obviamente, por una colaboración muy fructífera y a todas las personas que han ayudado en la realización de esta investigación y a la Facultad de Ciencias Sociales por facilitarnos este espacio. Me parece muy útil la presentación que acaba de hacer Jimena en el sentido de que nos muestra hay un montón de información de base, con base en la cual, valga la redundancia, Juan Esteban y yo nos hemos preguntado por qué es reconciliación, qué significa eso en sociedades transicionales como la colombiana. Como ustedes saben, la reconciliación es muchas veces un término que se usa con enorme facilidad y casi laxitud. Es un lema y un objetivo que aparece en múltiples documentos oficiales en Colombia. Por un lado, el acuerdo final que puso fin al conflicto armado entre el gobierno y las FARC, menciona la palabra reconciliación 52 veces. La Jurisdicción Especial para la Paz, una entidad que resultó de ese acuerdo, indica que nuestra visión al 2033 es haber hecho justicia contribuyendo hacia la construcción de paz y la reconciliación nacional, e incluso el plan de paz con legalidad del presidente Duque, del gobierno del presidente Iván Duque, declara que la situación muestra la necesidad de implementar acciones que promuevan la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, etcétera, etcétera. Es decir, es un término que aparece en muchos documentos oficiales como una aspiración, una ambición que deben tener las sociedades transicionales. Sin embargo, en la práctica lo que encontramos es que hay muy poco acuerdo en torno a qué es exactamente la reconciliación. ¿Qué entendemos por reconciliación? En trabajos previos, hemos desarrollado la noción de que la reconciliación, vamos a entenderla como el establecimiento o restablecimiento de relaciones entre antagonistas, y eso es un marco general al cual nos atenemos, pero eso sigue sin darnos pistas exactamente sobre en qué consiste y qué entienden las personas por ese término. Esas son, por tanto, las preguntas de investigación que hemos buscado formularnos en esta investigación que les vamos a presentar esta tarde, donde miramos qué entiende una muestra de colombianos por reconciliación, cómo la experimentan en su cotidianidad y, sobre todo, queremos entender la pregunta por la variación. ¿Qué factores individuales y del entorno explican la variación entre diferentes grupos en términos de cómo la entienden y cómo la experimentan? ¿Cómo hicimos esto? Como ya lo mencionó Jimena, con un análisis de 2 muestras del barómetro de la reconciliación de Agdivoca. Las 2 muestras fueron tomadas en el 2017 y en el 2019. Me pareció muy útil la línea de tiempo que nos mostró Jimena. Esto es importante porque en las encuestas siempre incide el contexto en el cual se hacen preguntas. Uno no puede aislar a las personas del contexto que están viviendo para que respondan sobre las preguntas que uno les formule en un vacío. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y Jimena muy bien lo explicó. Como ustedes ven, son muestras muy grandes, muy sólidas en 44 municipios de Colombia, muchos de los cuales son parte de esta alianza en la cual trabaja USAID y otros que son municipios no priorizados. Adelantamos trabajo cuantitativo y cualitativo en varias regiones de Colombia. Lo que ustedes ven aquí es un mapa del país dividido por las principales regiones, mostrando en el color verde el número de encuestas realizadas en cada una, en el 2017, y en color magenta el valor correspondiente al año 2019. Como ustedes ven, tratamos de obtener información de todas las regiones del país. Entendemos obviamente, y con eso nos adelantamos a una de las críticas, que estas son regiones muy grandes, que a veces no corresponden exactamente a la historia del conflicto armado y que para efectos de entender ese impacto más pormenorizado deberíamos
construir regiones más adaptadas a cómo se comportó el conflicto en el país, pero sin embargo esta es la forma, digamos, estándar en la cual se divide ese tema. A continuación, mi colega Juan Esteban Ugarriza les va a explicar muy brevemente cómo se construyeron las principales categorías analíticas de los dos instrumentos del 17 y el 19. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El barómetro es una gran oportunidad para los que ahora nos acompañan, para que van a tener la oportunidad de explorar la información a través de la página que acá les va a facilitar. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esa eh, tiene que ver con digamos, la personalidad, la disposición, las actitudes propias de quien responde, pero también sus percepciones sobre el entorno, sobre las comunidades donde se establecen, ¿no? Donde entonces nos permitió a nosotros en la primera exploración separar estos que ustedes ven y es para todos pues, sí, y es que del coloca individuales. Donde vimos que podíamos tener información no solo la persona que responde, sino sobre él, cómo está bien esa. Juan Esteban, escucha, perdona, te interrumpo. Variedad de. Dime. Perdón, es que no se escucha nada, está muy entrecortada tu transmisión. ¿Será que puedes acercarte a algún lugar de fuente de internet? ¿Qué es? Mientras Juan Esteban se conecta otra vez, continuar describiendo la parte del trabajo de campo que fue cualitativo. Como ustedes escucharon de la presentación de Jimena Niño, el barómetro en sí es una encuesta que se realiza a individuos en los municipios ya señalados, pero eso vimos la importancia de complementarlo con trabajo cualitativo, el cual fue encargado la firma consultora y seguridad S.A., que en abril de este año, ya bajo condiciones de confinamiento, adelantó 40 entrevistas con estas poblaciones que ustedes ven acá. Jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto armado, excombatientes guerrilleros, militares retirados y excombatientes paramilitares fueron abordados individualmente. Hubiéramos querido hacer grupos focales, pero el confinamiento no lo permitió, entonces fueron abordados individualmente para conocer también sus impresiones sobre la reconciliación. ¿Y cuáles fueron algunos entonces de los hallazgos? En primer lugar, la pregunta sobre qué es la reconciliación la abordamos con base en el trabajo cualitativo que acabo de describir. Como ustedes ven en estas diferentes definiciones, la reconciliación significa cosas muy distintas para las personas. Eso explica también por qué el término cuando se usa de manera tan general, porque como vemos eso puede tener que ver con convivencia en el mismo espacio, con la pregunta de confianza que ya Jimena mencionó en su presentación, con la necesidad de resolver conflictos, incluyendo tensiones con uno mismo. Tiene que ver con la importancia de reconstruir relaciones o también infraestructura destrozada, lograr tomar perspectiva poniéndose en los zapatos de los otros, reconciliarse incluso con el gobierno, o simplemente arreglar una dificultad, y en sentido muy amplio puede significar aceptar a los demás tal y como son, a pesar de lo que hayan hecho en el pasado, en búsqueda de bienestar. Eso simplemente es una muestra de lo que personas cualquiera
en los diferentes grupos de los que hablamos, pero también seguramente entre quienes nos escuchan, podrían responder a la pregunta de qué es la reconciliación. Es un término muy amplio, muy vago, que realmente toca pormenorizar, desmenuzar para entender mejor qué significa para diferentes individuos en el contexto de transición de conflicto a paz y qué puede, por tanto, recomendarse para lograrla. A continuación, algunas de las respuestas adicionales. ¿Cómo experimentan, por ejemplo, los colombianos con los cuales hablamos la reconciliación en su cotidianidad? Aquí, por ejemplo, la cita de un excombatiente de las FARC en Mesetas. En Mesetas. Él relata la experiencia de jugar microfútbol con personas consideradas antes antagonistas, en su caso policías y soldados, y siempre había mucho respeto. Dice, ojalá por acá pasara todo el ejército, los pudiéramos saludar y hablar con ellos, para así dar cuenta de cómo, y esto es importante, somos personas normales, iguales a ellos, hijos de campesinos con hijos normales. Ese reclamo de horizontalidad, de descubrirnos mutuamente como seres humanos más allá de cuál es nuestra trayectoria concreta en los conflictos, aparece muy frecuentemente en cómo las personas perciben que la reconciliación puede ocurrir en su cotidianidad. Otra pregunta, otra persona, una mujer en este caso, también excombatiente, responde lo siguiente: tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres la paz? Ay, sí, yo quiero la paz, qué chévere la paz, pero ¿tú tendrías a un desmovilizado viviendo en tu casa? Y la respuesta ahí, según ella, sería no, jamás en la vida, esa gente a metros. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos la reconciliación? Y viene esta cita clave. Uno tiene que estar dispuesto a eso, a darse la mano, a estar cerca, a compartir. Y no voy a continuar, simplemente voy a hacer énfasis en este tema de la disposición a hacer algo, que como ustedes verán más adelante en los datos que va a presentar Juan Esteban, es un tema muy importante. Finalmente, el tema de la cotidianidad también puede tener que ver con aspectos muy casi que banales de la cotidianidad, que las cosas no sean tan caras, que la vida no sea tan costosa, para que así uno pueda elevar el nivel de vida en el cual supondríamos se pueda generar ese encuentro con nosotros. Creo que Juan Esteban ha logrado restablecer su conexión, con lo cual él retoma a partir de este momento para describir otras partes de la investigación. Muy bien. Espero que... A ver. Se te escucha perfecto en este instante. Lo que sea que estás haciendo está bien. Ah. Bueno, parece que Juan Esteban sigue teniendo problemas para conectarse. Juan Esteban, te sugiero que en el momento que sientas que estás listo, continúas. Yo mientras tanto voy a presentar este trabajo. Como dije antes, un aspecto fundamental de los procesos de reconciliación, como nos parece sugerir la gente, tiene que ver con estar dispuesto a aportar algo. Eso quedó claro tanto en la presentación de Jimena Niño y también nos lo mostró la respuesta cualitativa cuando les preguntamos a las personas qué entienden por reconciliación en su cotidianidad. En esta diapositiva vemos una escala de temas que la gente reporta para documentar su disposición a aportar. Comunicarse, por ejemplo, con quien ha hecho daño, contar su versión de lo que pasó, escuchar versiones de otras personas de lo que pasó y en ese sentido derribar un poquito las barreras que nos impone querer contar solo nuestra propia versión de la historia, perdonar a quien ha hecho daño, aportar a la reparación de las víctimas, donar un día de su salario, donar una semana o más de su salario, hasta organizar actividades en su municipio, son todas acciones que las personas, se les pidió a las personas que reportaran en relación con su disposición a aportar a la reconciliación. Y con eso entonces entramos a la parte de qué factores explican la variación entre las personas con respecto a cómo entienden la disposición a la reconciliación.
Esos factores, como dijimos de entrada, incluyen factores individuales relacionados con las personas que reportan sobre qué entienden por reconciliación, sobre cuáles son sus experiencias de vida, pero también tiene que ver con factores del entorno. Empiezo con factores individuales. Esa disposición a la reconciliación y los aportes materiales puede tener que ver que, en general, la mayoría de los encuestados muestra una disposición media a hacer aportes materiales. Recuerden ustedes que preguntamos por si estarían dispuestos a entregar salarios o entregar de un solo día o de una semana, organizar actividades en un municipio. Como ustedes ven acá, en general hay una disposición media a hacer aportes materiales, pero una disposición mucho mayor a hacer aportes no materiales. En general preferimos contribuir, digamos, apoyo moral, contribuir disposición emocional, pero ya cuando se nos pide aportar dinero, por ejemplo, o tiempo real, la disposición a aportar a la reconciliación puede verse reducida. Un dato muy importante que en línea con lo que decía Jimena augura bien para el futuro del país es que en general encontramos que los jóvenes colombianos tienen una mayor disposición a hacer aportes a la reconciliación y en general, esto es importante, muestran más tolerancia con las minorías y más empoderamiento también. Significa que se sienten más empoderados de cara a los retos de la reconciliación. Y esto es importante porque no lo mencioné, pero los jóvenes que ustedes, la manera en la cual calificamos jóvenes son en general personas que ya nacieron cuando la intensidad del conflicto colombiano ha ido reduciéndose, y en ese sentido son personas que no sintieron tanto los golpes fuertes de la guerra como quizás una generación más arriba de ellos, y el hecho entonces que sean más tolerantes, estén más dispuestos a aportar, es una buena señal porque estará en sus manos implementar una buena parte de los acuerdos y de lo que implica la reconciliación en el país. Están, por ejemplo, también mucho más dispuestos a sacrificar tiempo y recursos, pero como casi siempre ocurre, con el tiempo nos volvemos más conservadores y las personas a medida que avanzan en edad se vuelven menos dispuestas a apostarle o aportar a la reconciliación. Esta variable es muy importante porque está correlacionada con educación e ingresos. Esto es importante porque entonces significa que no solo debemos mirar el factor de edad, sino también cómo este se relaciona con cuánta educación tiene un individuo y cuántos ingresos tiene. Juan Esteban, ¿cómo vas? Bueno, bien, ya les estoy escuchando bien. Espero que ustedes me escuchen bien. Muchas gracias. Estoy escuchando Iba súper fantásticamente bien. Maravilloso, maravilloso. Lo suelto Bueno, entonces. digamos, bueno, muchísimas gracias. Íbamos muy bien contigo. Igual, hablando sobre este tema de jóvenes y reconciliación, hay una anotación importante y es, bueno, tú lo mencionas, hay una correlación importante con otras variables y específicamente el tema de educación. Es decir, que es algo que vamos a mencionar más adelante. Hay algo que necesitábamos, que quisimos ver, y es el tema de las mujeres y la reconciliación. Y es importante decir, no tenemos evidencias dentro de lo que alcanzamos a ver de que las mujeres o los hombres tengan mejor disposición a hacer aportes materiales o inmateriales, pero encontramos muchas cosas que son muy importantes que nos pueden ayudar a entender el rol de la mujer en crear o en participar de las condiciones para la reconciliación. Y es que encontramos unos problemas que posiblemente tengan que ver con la desigualdad estructural de género que hay en Colombia, en las regiones. Entonces, las mujeres, por ejemplo, normalmente mostraban, digamos, una mayor afectividad, incluso afectividad por su comunidad, por su país, pero claramente que son clave, la confianza y el empoderamiento. Normalmente cuando ellas, digamos en las encuestas, nos describían su entorno, estaban hablando típicamente de comunidades donde percibían, digamos, menos capacidad en términos de resiliencia, no percibían grandes niveles de cooperación, aunque aparentemente, pues obviamente hay otras características que las mujeres veían con más frecuencia que los hombres, que son positivas, como por ejemplo la disposición a ayudar e incluso la honestidad. Entonces, quizás no de manera directa el género parece influenciar la disposición a la reconciliación, pero sí está relacionada con esas otras condiciones que están relacionadas con la disposición.
Hay un elemento que también alcanzamos a explorar un poco que tiene que ver con la capacidad que tienen las mujeres, digamos, para conducir o para facilitar eventualmente procesos que puedan ser útiles para la reconciliación. Y es muy interesante, digamos, por eso el complemento del trabajo cualitativo sobre las cosas, el tipo de cosas que nos decían las mujeres en ese trabajo. Digamos, estos mensajes de no guardo rencor, no deseo el mal, sí, es como lo decía una persona en turbo, digo, pido que se les abra el corazón y se arrepientan, eh, y un lenguaje incluso, digamos, muy cercano a lo que vendría a ser un discurso muy religioso, digamos, incluso muy cristiano, de manera específica. Y eso precisamente nos permite a nosotros pensar que, bueno, la participación de las mujeres en, digamos, en este tipo de comunidades puede tener que ver con lo que encontramos después sobre religión o religiosidad y conciliación, que tiene que ver con que encontramos que efectivamente, digamos, las personas que se declaran cristianas, digamos, en contraste con quien dicen no tener religión o tener una religión diferente a la cristiana, aparentemente muestran mayores niveles de sanación, que dicen haber sanado. El problema que tenemos acá, y por eso es que eso tiene un asterisco grande, es que, digamos, la muestra está bastante sesgada en el sentido de que pues, la gran mayoría, digamos, de los encuestados son cristianos o se declaran cristianos y por tanto, pues, digamos, hay un problema, digamos, de validez, pero puede haber una pista, ¿sí? Y por eso, digamos, es importante tener esto en cuenta. Hay unos elementos que tienen que ver con la religión adicionalmente al tema de sanación, que tiene que ver con, por ejemplo, las iglesias protestantes en particular o las iglesias evangélicas. Es difícil, como les digo, sacar conclusiones contundentes o muy, digamos, abarcantes o concluyentes, pero el barómetro nos permite hacer, digamos, por lo menos un barrido, digamos, inicial sobre este tema en particular. Ahora, sobre donde sí encontramos, digamos, aparte del tema de jóvenes, un resultado que es importante y que es sólido y que digamos que es una evidencia que queremos compartir y discutir con ustedes, es el tema de los ingresos y la reconciliación. Sí, claramente lo que vemos es que cuando digamos, en los gráficos que ustedes pueden observar aquí, es que en general la escala de disposición a la reconciliación, de hacer aportes, y cuando separamos también los dos gráficos de disposición a hacer aportes materiales y disposición a hacer aportes no materiales, encontramos la misma tendencia, y es entre más ingresos, ¿sí? Hay mayor disposición a hacer los aportes. Y aquí es uno de los digamos, leitmotivs, llamémoslo así, que vamos a encontrar en general en este trabajo, y es que los ingresos y las condiciones materiales importan muchísimo, ¿sí? Y particularmente si ustedes ven acá en estos gráficos claramente, digamos, la población digamos, más crítica es la población sin ingreso. La gente que dice no tengo ingreso es la persona que normalmente va a mostrar, digamos, menor disposición. Obviamente, digamos, no es, aparentemente hay un llano, pero claramente hay una tendencia entre esas dos variables que son estadísticamente significativas. Y cuando miramos en la escala de disposición de ingresos, lo que podemos encontrar es que las personas de menos ingresos mostrar menores niveles normalmente de confianza. Creo que vimos a perder a Juan Esteban. Siento mucho, Juan Esteban, te perdimos otra vez. Voy a retomar. Creo que ya sobre el tema de ingresos se dijo lo que había que afirmar. Esto solamente, digamos, esta diapositiva recoge la información sobre la relación entre educación y reconciliación. Y muy similar a lo que ya acabamos de ver en tema de ingresos, hay también una relación entre que los más educados tienden a tener una mayor disposición a hacer aportes a la reconciliación.
Es decir, no solo más ingresos, sino también más educación. Es un buen predictor de mayor disposición a aportar a la reconciliación. Juan Esteban, no sé si quieras continuar sin video y quizás así podamos escucharte súper. Bueno, vamos a hacer un nuevo intento sin video. Entonces, lo que estamos viendo es una tendencia muy clara entre, bueno, ingreso, educación, ¿sí? Condiciones materiales, oportunidades, digamos, estructurales relacionadas con la disposición a hacer aportes. Claramente necesitábamos mirar específicamente el tema de víctimas. Y lo que vamos a ver acá es un fenómeno muy interesante, ¿sí? Que vemos repetido en dos mediciones en el barómetro. Las víctimas del conflicto armado tienden a mostrar mayor disposición a hacer aportes a la reconciliación. Sin embargo, cuando miramos dentro de las características individuales, vemos que son los que menos tienden a mostrar tolerancia con minorías. La escala, digamos, de tolerancia se compone de ítems individuales donde la gente se le pregunta, tendría, digamos, problema para ser amigo de, y hay una lista, digamos, de grupos sociales, y lo que encontramos es que las víctimas normalmente tienden a tener mayor distancia, ¿sí? A pesar de que tienen mayor disposición a hacer aportes, ¿sí? Esto es bien, bien interesante. En el caso de las víctimas, digamos, cuando separamos los aportes materiales y no materiales, vemos que su mayor disposición está jalonada, básicamente, por su disposición a hacer aportes no materiales, lo cual pues, tiene bastante sentido. Y también encontramos, digamos, una cosa importante, y es las víctimas presentando menos tolerancias, digamos, a distintos grupos y de manera muy clara con miembros de las fuerzas militares. Y el otro elemento, digamos, muy, muy importante que nos ayuda a seguir completando este rompecabezas sobre la importancia, digamos, de los elementos estructurales, tiene que ver con su tiene que importar mayores problemas de seguridad y que digamos, entre el tema de organización y seguridad. Hay otros factores que vimos de nivel individual que tienen que ver nuevamente, como les mencionaba, con la tolerancia. ¿Será qué relación hay entre quienes son más y no hay no es lo mismo, digamos, tener tolerancia frente a un grupo que frente a otro. Sí, si miramos la escala completa no vamos a encontrar mucha relación, pero encontramos que hay, digamos, poblaciones que son tolerantes con algunos grupos específicos, por ejemplo, con las combatientes, esas poblaciones que son claves en la reconstrucción, o personas de otro estrato social. Como repito, digamos, no, ser tolerante con todos los tolerantes con estos también tienen mayor hacer, pues, es importante. Y aquí entramos a las preguntas que nos interesa y que nos gustaría seguir indagando es el tema de la relación entre confianza y reconciliación. Y lo que encontramos es que hay correlación entre los niveles de confianza y la disposición a hacer aporte a la reconciliación. Y hacer el estudio del barómetro, a partir de respuestas individuales. Digamos, a organizaciones, principalmente instituciones, pero también, digamos, sociedades civiles. Y lo que hay una... Y esto es también muy importante, no encontramos, digamos, que la magnitud de la correlación sea lo suficientemente alta como para que una cosa explique la otra. Es decir, confianza y reconciliación van de la mano, pero una variable no explica la otra. Es decir, una de las tareas que tenemos
digamos, eso lo vamos a ver hacia el final, es encontrar cuáles son esas explicaciones para que en la población encontremos que quienes, digamos, tienen mayor disposición a la reconciliación también tengan mayores niveles de confianza, ¿sí? Pero, digamos, no hay una relación, digamos, causal, digamos, obvia. Y sobre el tema de sanación, lo que encontramos también, es decir, bien importante, es quienes dicen haber sanado, veíamos que más o menos la mitad de las personas en el barómetro decía haber podido sanar sus heridas, son quienes tienden a presentar mejor disposición también a hacer los aportes. Y esto es súper importante porque de alguna manera es casi que una evaluación personal. Sí, de que algo pasó, algo se reparó, o por lo menos mi disposición frente a lo que me ha ocurrido es distinto, ¿sí? Y esto lo vamos a retomar ahora, digamos, hacia el final de la presentación, sobre la importancia, digamos, de la acción, es decir, que algo tiene que haberse modificado, y lo que vemos respecto a la disposición a reconciliarse. Voy ahora a pasar a hablar un poco de los factores de entorno, y específicamente queremos resaltar este elemento interesante que vemos en la base de datos sobre seguridad, convivencia y reconciliación. Y lo que estamos viendo es que quienes reportan problemas de seguridad y convivencia se portan de una manera muy similar a quienes reportan haber sido víctimas del conflicto armado. Es decir, hemos dicho antes, quienes son víctimas del conflicto o quienes reportan haber sido víctimas tienden a tener mejor disposición para hacer aportes a la reconciliación. Y encontramos que las personas que son víctimas de problemas de seguridad y convivencia también. Y habíamos dicho que las personas que reportan victimización en el marco del conflicto también son los que aparentemente mostraban menores niveles de tolerancia con las minorías. Y encontramos una tendencia similar con las personas que tienen problemas de seguridad y convivencia. Entonces, claro, digamos, hay un traslape obvio, o digamos, bueno, no tan obvio, pero por lo menos, digamos, presente entre las personas que han sido víctimas del conflicto, viven en situación o en lugares, contextos donde no hay muchos, digamos, condiciones de seguridad y convivencia. Pero no deja de ser interesante que son dos medidas de todas maneras diferentes, ¿sí? Y que a través de dos medidas diferentes estamos llegando a un resultado similar. Y eso lo vamos a discutir un poco más adelante en términos de qué significa los derechos humanos, lo que significa de seguridad o seguridad vigentes en el país. Esto se muestra incluso con las preguntas básicas de reconciliación. Cuéntenos si realmente existe convivencia, si hay quiere decir un entorno sin paz y sin reconciliación, los que muestran menor disposición a hacer aportes. Es decir, ser el nivel de disposición, de un entorno negativo, ¿sí? Me quita de alguna manera para la reconciliación, en este caso, la reconciliación. Y esto es súper importante porque vemos que la identidad o la condición individual de victimización y simultáneamente lo que estamos viendo es que el entorno, que es distinta a la individual, está mostrando no importa, no solamente a nivel individual en términos de ingresos. Hay unos ítems que son bien interesantes en el barómetro respecto a elementos muy del posconflicto y de la justicia transicional y digamos de este tema que tiene que ver con perdón, verdad, memoria y reparación. Muchas veces se refieren a preguntas de entorno, cómo perciben, digamos, ellos que la comunidad digamos, habla o entiende la importancia del perdón, de la verdad, de la memoria y la reparación. Típicamente no encontramos, digamos, una relación muy significativa entre una evaluación favorable, por ejemplo, de la reparación. A la gente se le pregunta si considera que se ha reparado adecuadamente y no vemos que quienes digan que sí tengan mejores aportes.
Y esto es una buena pregunta. O sea, ¿por qué quienes perciben reparación no parecen, digamos, haber cambiado suficiente o no parecen diferenciarse? Quizás es la mejor manera de presentarlo. No parecen diferenciarse de los que no han visto, digamos, tal nivel de reparación. Entonces, nuevamente, lo que encontramos es que no parece haber necesariamente una relación entre estos elementos. Y una cosa que veíamos muy al principio de la presentación, digamos, hay un mantra que nos hemos repetido sobre la importancia, y eso lo vemos en la ley de víctimas y tierras, el mantra de que, bueno, a través de la justicia transicional, a través de la verdad, el perdón, la reparación, la garantía de no repetición, deberíamos llegar a la reconciliación. Pero, digamos, empíricamente tenemos muchos problemas para ver eso, ¿sí? Aparentemente la reconciliación sí es posible, pero no necesariamente pareciera haber una relación directa. Y, digamos, uno diría, lo que vemos preliminarmente en esta base de datos es que nuevamente no tenemos una evidencia de que haya digamos, una ecuación tan directa como esta que presenta la ley o la que presentamos de manera normativa, digamos, a través de esta información de justicia transicional. Voy a parar ahí, voy entonces a dejar que antes de que el Internet me traicione una vez más, pues que Angélica pueda introducirnos hacia la discusión de lo que son las conclusiones de este estudio. Perfecto, gracias Juan Esteban. Como ya son las 5 y 7 y queremos escuchar de ustedes, también me salté las últimas dos diapositivas de resumen porque creo que ya quedaba claro y lo que me parece importante es hacer énfasis en 5, no 4 puntos como aparecen acá. El primer punto que no está escrito acá, pero me parece clavísimo decirlo, es la reconciliación significa cosas distintas para las personas según el contexto en el cual experimentan ese proceso social y según sus circunstancias individuales. Yo creo que eso es importante porque precisamente nos protege de suponer que es la misma cosa para cualquiera. No, no lo es. Es un concepto profundamente afectado por cómo estamos parados ante la vida, qué experiencias hemos tenido y cuál es nuestro contexto. En ese sentido, por tanto, la reconciliación tampoco puede ocurrir en un vacío. Siempre el contexto histórico, político, cultural y económico incide en la manera en la cual entendemos la reconciliación, emprendemos acciones para lograrla. Clave este punto, existe una clarísima relación de lo que nos reportan estas personas encuestadas y entrevistadas entre reconciliación y acción. No ocurre porque sí, no ocurre mágicamente. La reconciliación requiere que existan o que se den acciones concretas que la gente pueda percibir para que esta gente esté dispuesta, para que las personas estén dispuestas a reconciliarse. Esas acciones pueden ser desde que alguien le exprese un sincero arrepentimiento frente a las acciones cometidas hasta que el Estado le resuelva un determinado problema o que ciertas instituciones se movilicen, pero definitivamente la reconciliación requiere, es una relación en la que quienes se reconcilian tienen que percibir que algo está ocurriendo, algo está cambiando. Y eso, por tanto, es un reto gigantesco para quienes formulan políticas públicas en este ámbito. El Estado, como ya lo mencionó Juan Esteban en varias de sus intervenciones, constituye un referente importante en la comprensión de la reconciliación. Muchos colombianos en las encuestas respondieron y en las entrevistas nos informaron que esperan que el Estado cumpla, que el Estado resuelva, que el Estado ofrezca una plataforma, un entorno en el cual puede ocurrir la reconciliación. Y esto es muy importante porque nos dice mucho sobre cómo las personas evalúan los procesos de reconciliación. Y, por ejemplo, en ese sentido, la relación entre reparación y reconciliación es particularmente interesante porque para muchas víctimas la reparación pudo haber sido la primera vez que el Estado se puso en contacto con ellas, generó unas expectativas y al no cumplir esas expectativas al pie de la letra generó una gran frustración y una renovada demanda sobre ese Estado, antes ausente, ahora presente, pero deficiente. Y finalmente, clave este tema que es muy relevante para nosotros, no parecen ser claros los límites entre conflicto armado y violencia común en cuanto a cómo inciden en el significado y contenido de la reconciliación para las personas. El conflicto armado colombiano había perdido en intensidad hace ya muchos años antes de la finalización formal del conflicto con las FARC en el 2016. Y por el contrario, para muchas
personas en Colombia, especialmente aquella Colombia urbana que hace el 80% de la población del país, eran mucho más importantes problemas como la violencia urbana o la inseguridad. En ese sentido, es muy interesante ver en las respuestas que no importa exactamente cuál es la fuente de inseguridad, si el conflicto armado o si lo que llamaríamos la violencia común, se mezclan en la forma en la que inciden en las percepciones de las personas y inciden en el tema de la reconciliación. Estas son, digamos, un par de conclusiones que queremos que se lleven de esta investigación, que seguiremos desarrollando, pero que son muy importantes para nosotros a la hora de señalar los principales insumos. Obviamente quedan miles de preguntas pendientes, algunas son estas. ¿Cómo cambia esto en el tiempo? Obviamente la reconciliación no ocurre de la noche a la mañana, sino por el contrario, toma tiempo. A veces es un asunto generacional, como nos lo enseña la experiencia de otros países. Queremos saber cómo cambia esto en el tiempo. ¿Cuál es la situación de regiones específicas? Tenemos algunas pistas, ninguna concluyente. ¿Cómo inciden distintos tipos de victimización en nuestra manera de entender reconciliación y de qué esperamos de ella? ¿Cómo inciden también distintos tipos de perpetradores? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál puede ser el papel del Estado si ya sabemos que la relación puede ser compleja? ¿Cuál es la incidencia de pertenecer a ciertos grupos étnicos en términos de cómo se entiende la reconciliación, cómo se vive y qué tipo de acciones se esperan? ¿Y cuánto incide finalmente la polarización política en la reconciliación? Evidencia de otro programa del Departamento de Ciencia Política, que es el Observatorio de la Democracia, por ejemplo, sugiere que un factor fundamental para explicar nuestras opiniones como colombianos frente a el conflicto armado y la construcción de paz tiene todo que ver con de qué lado ideológico nos ubicamos. Por lo tanto, es algo que deberíamos también indagar mucho más. Son montones de preguntas que quedan pendientes, sumadas a las que ustedes están seguramente haciéndonos en el chat. Por ahora, muchísimas gracias por su atención. Aquí están nuestros correos electrónicos. Si quieren enviarnos preguntas, comentarios, también puede ser por ahí, pero en este momento quisiéramos recibir las preguntas que ustedes han formulado en el chat, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica, Jimena, Juan Esteban, por sus valiosos aportes. En efecto, tenemos una masiva participación. A esta hora tenemos algunas preguntas que me gustaría formularles y quisiera iniciar entonces con una que nos hace Laura Ruiz, muy a propósito de la presentación inicial que hizo Jimena Niño, y no sé si es que de pronto no quedó claro si se dijo o definitivamente no se incluyó, por qué la población de excombatientes no es una de las audiencias priorizadas. Y también, en ese sentido, también Laura nos pregunta que con todos los estigmas y con la baja confianza hacia las instituciones y en general los bajos niveles de confianza a nivel nacional, ¿cómo se puede fomentar la inclusión de excombatientes a programas que existen dentro de nuestras organizaciones? Andrés, te sugiero que tomemos varias preguntas porque nos queda poco tiempo y así nos repartimos entre todos, ¿les parece? ¿Formulo entonces las demás preguntas? Pues me parece que sí, porque me parece clave que se puedan expresar y me da susto que se acabe el tiempo sin que... Vale. Entonces voy con otra pregunta de Luisa Fernanda. Una pregunta para Jimena. Según los datos presentados, se evidencia mayor confianza a los medios de comunicación, pero ¿cómo hablar de reconciliación, perdón y verdad si los medios de comunicación desinforman, han generado mayores victimizaciones y son manipulados por grandes políticos y empresarios del país? Ana María Rodríguez, por su parte, nos hace una consulta. ¿El hecho de estar en confinamiento no afecta la muestra? Esta pregunta va para Angélica a propósito del estudio individual y no grupo focal, como lo manifestaste hace un rato. John Bonilla nos pregunta que teniendo en cuenta la polarización política en redes sociales, ¿se incluyó el uso de redes sociales como variable en el barómetro? Y finalmente, Leslie Wingender nos pregunta o nos pide aclarar un poco qué datos se están utilizando para el análisis del barómetro y qué trabajo cualitativo también se realizó o si son separados.
Y por último, varias personas nos preguntan si es posible que compartan las presentaciones de alguna manera. Muy bien, y creo que el orden estaba clarísimo, entonces sugiero que empiece Juan Esteban con la pregunta sobre excombatientes, continúe Jimena con la pregunta de Luisa Fernanda sobre los datos de confianza y medios. Si quieren, yo sigo con la pregunta sobre confinamiento. Jimena puede hacer la de redes sociales y yo puedo responder la pregunta de Leslie. Entonces, ¿por qué no hacemos así, Juan Esteban? ¿Nos escuchas? Sí, escucho. Digamos, nosotros llevamos bastantes años trabajando con la población de excombatientes y claramente, digamos, es una población importante, relevante, pero pequeña, ¿sí? Y eso es importante por varias razones, porque muchas decisiones de política pública, digamos, se toman o se han tomado, digamos, o teniendo en cuenta su importancia relativa, digamos, para la pacificación y la reconciliación, y otras políticas públicas a veces tienen más en cuenta, digamos, el tamaño, digamos, y el impacto relativo de esta población. Digamos, obviamente hay un sesgo, por lo menos de mi parte y seguramente de muchos de nosotros, a entender que la población de excombatientes, digamos, es importante más allá del número. Sí. Entonces, lo primero, digamos, que habría que hacer hay que reconocerlos. Digamos, hay una, digamos, diría una capacidad limitada, hay que decirlo, digamos, del barómetro en este momento de separar los excombatientes de los que no son. Digamos, hay datos que ustedes pueden consultar, sobre todo para 2017, donde es posible, digamos, hacer estudios específicos sobre esta población, pero claramente, digamos, una tarea que está pendiente es hacer llamémoslo así, perdónenme la palabra, un poco una disección un poco más precisa. No todos los excombatientes son iguales, ¿sí? La experiencia y la trayectoria individual no solamente dependiendo del grupo armado, sino de la región y de las características particulares del rol dentro del grupo armado, digamos, la trayectoria de vida, de ingreso, permanencia y salida. Todas estas complejidades, digámoslo así, pues son absolutamente relevantes para explicar seguramente su capacidad o su posición en este momento para contribuir a la reconciliación. ¿Cómo integrarlos? Primero hay que reconocerlos y yo diría, lo segundo, hay que romper hacia adelante el problema del señalamiento, la estigmatización y la invisibilización. ¿Y cómo hacer esto? Pues tenemos que, en mi opinión, contribuir desde nuestros espacios a integrar a los excombatientes al debate y digamos, a contribuir a que los colombianos podamos, de alguna manera, verlos, digamos, como parte de nuestra sociedad y parte del debate. De alguna manera necesitamos acostumbrarnos más a poder, digamos, dialogar y reintegrarlos en ese sentido a través de un proceso de reconciliación política donde restablezcamos relaciones con ellos, independientemente, obviamente, de las obligaciones o retos que tenemos en términos de justicia transicional. Gracias, Juan Esteban. Jimena, ¿quisieras responder la pregunta sobre confianza en medios? Sí, señora, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo primero es, bueno, si viste, la confianza no es mucho más alta a la sociedad, al gobierno o al sector empresarial. Y lo fundamental acá, o nosotros lo que hemos venido haciendo, teniendo en cuenta esa baja confianza también en los medios de comunicación, es muy enfocado a la pedagogía. Es un poco trabajar con ellos para precisamente hacer una reflexión alrededor de la desconfianza, la poca confianza que existe en los medios de comunicación y en los diferentes medios, porque es un tema generalizado. ¿Y la pedagogía en qué sentido? Los vemos obviamente como un factor fundamental para cerrar la brecha actual que existe, si ves en mi diapositiva, entre lo rural y urbano. Ellos son fundamentales para acercar estas dos realidades, primero. Segundo, para desestigmatizar muchos de los territorios afectados por el conflicto armado, donde lo único que pensamos que hay es conflicto y lo que hay es oportunidades en términos de productos maravillosos del campo, turismo, naturaleza, una cantidad de bondades, gastronomía, cultura, todo. Entonces, de alguna manera es hacer la reflexión de cómo ellos pueden aportar a la reconciliación del país, primero, visitando, haciendo presencia, documentando mucho más las realidades de esos territorios, tanto los retos como las oportunidades. Segundo, desestigmatizando.
Y tercero, obviamente, ayudarnos a, como les digo, cerrar y conocer de una mejor manera las realidades de estos territorios, además para que sean doble vía. Hoy también pasa que en muchos de estos territorios de conflicto lo que hemos visto es que la gente está, voy a poner un ejemplo, el Cañón de las Hermosas, Chaparral, Río Blanco, la gente misma se siente muy estigmatizada por el conflicto y al haber sido cuna de nacimiento de las FARC, que todo el mundo lo asocia con guerrilla. Y pues acá, claro, nació las FARC, pero no todo el mundo es guerrillero. Son personas, hay un cacao delicioso, hay un café delicioso, son unas montañas preciosas. Entonces también es mucha pedagogía y demostrarle a los medios de comunicación también, basados en esta confianza, que para nosotros también la confianza debe partir por claramente visibilizar, acompañar, hacer más cubrimiento de estos territorios y no solamente desde los temas recurrentes de conflicto, sino también viendo la otra fase de estos territorios, que es un criterio más fundamental para avanzar en la reconciliación y en el desarrollo del país. Gracias, Jimena. Creo que mucho de lo que dijiste aplica también a la pregunta que hacía John Bonilla sobre redes, y también quiero recordar, intencionalmente puse esta diapositiva con nuestros emails. Si tienen más preguntas, más comentarios, textos que deberíamos conocer, por favor envíenlos. Estamos somos muy ávidos para conocer lo que otras personas están pensando sobre este tema. Voy a rápidamente referirme a la pregunta del confinamiento y a la pregunta sobre los datos cuantitativos y cualitativos que decía Leslie. Con respecto al confinamiento, me parece realmente fascinante porque temíamos mucho que eso implicaría, bueno, de facto implicó que no pudiéramos hacer trabajo de campo porque ya estábamos todos encerrados. Pero al mismo tiempo, hablar con las personas vía telefónica pareció en algunas ocasiones liberarlas para hablar de forma más libre, quizás, valga la redundancia, más abierta sobre algunos de estos temas. Esa es la experiencia que nos relató Isegoría, la empresa que adelantó estas entrevistas. Y en ese sentido, no fue, digamos, el confinamiento, no, en nuestra opinión, no afectó tanto como esperábamos la calidad de los datos cualitativos que de hecho logramos reunir. No pudimos hacer los grupos focales, como ya les dije, porque físicamente las personas no podían estar juntas. No se nos ocurrió en ese momento hacer grupos focales virtuales. Estábamos apenas desarrollando Avides en torno a todas estas herramientas en línea. Quizás lo hagamos en el futuro, pero esa es la razón, esa es, digamos, la respuesta muy concreta. Pensamos que nos iba a afectar, nos afectó mucho menos de lo esperado y de hecho consideramos que sacamos respuestas bastante interesantes. Y finalmente, sobre los datos cuantitativos y cualitativos, sí, o sea, lo que traté de hacer al inicio de la presentación es mostrar que pasaron ambas cosas. Se recogieron dos encuestas, dos muestras, o sea, dos encuestas gigantescas, una en el 2017, otra en el 2019, y en abril de este año complementamos ese trabajo cuantitativo con entrevistas que, como ya dije, fueron realizadas vía telefónica. Yo creo que lo dejamos ahí porque se nos agotó el tiempo, desafortunadamente. Creo que a continuación Laura Calderón va a decir unas palabras. Gracias, Angélica. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID. Estamos muy contentos de poder tener este espacio con todos ustedes para compartir los resultados de esta medición del barómetro de la reconciliación. A través del programa de Alianzas para la Reconciliación que implementamos con ACDIVOCA, llevamos ya 4 años buscando tender puentes que logren unir nuevamente a los colombianos. Para nadie es un secreto que 5 décadas de conflicto armado han dejado grietas muy profundas en el tejido social de nuestras comunidades, y en este momento de transición, como decía Angélica, pues es muy importante lograr subsanarlas y tender puentes que vuelvan a unir a las comunidades que se vieron afectadas por el conflicto. Nos hemos dado cuenta, como también han mencionado ya nuestros panelistas, que la reconciliación tiene muchos significados, pero sí hemos también encontrado que hay algunos elementos en común que es los que hemos venido trabajando. En primer lugar, generar capacidades de diálogo nos parece muy importante. Tenemos los colombianos que aprender a escucharnos y entendernos empáticamente. En segundo lugar, fomentar el respeto, humanizar al otro y entender que mi interlocutor es igual de válido que yo y que tiene las mismas condiciones mías, digamos, en el momento en que estamos
comenzando a hablar y a tener esas conversaciones difíciles que implica este momento de posconflicto. Empoderar a cada persona para que cada persona logre acceder a medios de vida dignos, pues como decía Jimena al principio, con hambre es muy difícil hablar de reconciliación en este país y creo que en cualquier país. Y por último, lograr generar confianza en las comunidades, que si bien los resultados que exponían Angélica y Juan Esteban dicen que hay una relación fuerte, aunque no se explica directamente, para nosotros en USAID la confianza sí se constituye casi que como esa columna vertebral que hace que la reconciliación sea posible y que además sea sostenible en el tiempo. Como vimos en la presentación de hoy, los niveles de confianza que tienen los colombianos frente a sus vecinos, frente al gobierno, a los medios, son muy bajos. Y pues aún más como han hecho algunos, las preguntas y las anotaciones son aún más bajos en época de pandemia y de confinamiento como lo tenemos en este momento. No hay duda para nosotros que los retos siguen siendo inmensos, pero estamos también seguros que en el trabajo que hemos venido realizando en los 27 municipios en donde opera PAR, hemos logrado sentar unas bases para comenzar a generar cambios en los individuos y en las comunidades. Estamos dejando un terreno abonado eh, a través de individuos que ahora se relacionan de manera diferente entre ellos y que desde su campo de acción, muchas veces personal, individual, pero también algunas veces desde lo comunitario y organizativo, continúan buscando maneras de acercar, digamos, improbables y de tener diálogos que antes no se estaban teniendo en los municipios donde estamos presentes. Desde PAR, esta segunda medición que hacemos del barómetro de la reconciliación, pretende entender además el porqué de esos resultados y por eso pues también agradecemos desde USAID mucho la presencia y el acompañamiento que hemos tenido nuestros socios en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Rosario, porque le dan esa mirada rigurosa desde lo académico y ese análisis tan enriquecedor que vimos hoy. Al final todo esto, digamos, para decir que lo que buscamos con esta presentación y con estos datos es contribuir a aportar nuestro granito de arena a una conversación más grande, una conversación que como país estamos teniendo en este momento, que realmente nos lleva a pensar qué necesitamos para la construcción y la consolidación de una paz duradera en Colombia. Qué transformaciones desde lo individual, cada uno de nosotros, pero también desde lo colectivo, cuando pensamos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, debemos buscar todos los colombianos para que el país logre construir ese escenario soñado, digamos, que todos tenemos de una Colombia en paz. Siendo ya las 5:29, creo que no les quitamos más tiempo. Gracias, Angélica, y les dejo nuevamente entonces el micrófono. Y gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los participantes en esta sesión. Sabemos que hubo algunas preguntas que quedaron por fuera. No sé si de pronto Angélica, Juan Esteban, Jimena, pudiesen responder una última pregunta. Claro. Bueno, William nos hace la siguiente reflexión y también a manera de pregunta. Buenas tardes. En Colombia hay dos tipos de excombatientes de las FARC, los que voluntariamente decidimos salir de la guerra y los colectivos que salen de la guerra a partir de la firma del acuerdo. ¿Por qué no se observan procesos de reconciliación en territorios de posconflicto desde antes de la firma del acuerdo donde estamos excombatientes individuales? Me voy a lanzar, pero estoy segura que Juan Esteban querrá también quizás responder algo. William, buenas tardes, qué gusto recibir esa observación. Solamente una aclaración metodológica, nosotros no distinguimos entre de qué proceso eran excombatientes o de qué momento eran excombatientes las personas incluidas. La encuesta era una muestra aleatoria y podían ser de cualquier momento.
solamente las entrevistas sí fueron, digamos, gestionadas a través de los espacios territoriales. Sin duda, su pregunta es muy pertinente porque obviamente llevan más tiempo en ese proceso, han tenido experiencias distintas, pero digamos, le diría, no es que no se han observado, yo creo que sí hay personas que lo han estudiado y Juan Esteban es uno de ellos, y sí vale la pena tomar en cuenta las experiencias diferenciadas de los distintos procesos de reinserción y el que usted menciona de decidirlo voluntariamente, asumir los costos de abandonar la organización y emprender un camino de reinserción y reconciliación es muy distinto a cuando eso se hace en el contexto de un acuerdo de paz. No sé si Juan Esteban quiera agregar algo. No, también agradecer la pregunta, decir que pues, llevamos muchísimos años, llevamos más de 13 años acompañando este proceso de las personas que han decidido, digamos, dejar la guerra en distintos momentos. Y simplemente diría una cosa, a pesar de que claramente estamos hablando de dos momentos distintos, y casi me atrevería a decir que dos experiencias de vida distintas, quienes dejaron la organización digamos, a principios de siglo, en los 2000, de manera individual, a las personas que dejaron la organización o como parte del proceso digamos, del proceso de paz, diría que hay un elemento que hemos visto que es común y que es muy importante, que es muy relevante, y es, hay un convencimiento, de alguna manera, hay una visión del mundo ideológica que los sigue uniendo, a pesar de haber tenido experiencias muy distintas. Y como veíamos, la manera en que se concibe el mundo, de alguna manera, parece incidir muchísimo, digámoslo así, en términos ideológicos y en términos políticos. Creeríamos que digamos, ese elemento en particular posiblemente sea bien interesante para explorar, digámoslo así, más adelante, como lo decíamos, de cómo ese posicionamiento político estuvieron en la guerra y entendieron la guerra de una manera posiblemente distinta a como la entiende o como la entienden las víctimas o la entiende el resto de la sociedad colombiana, nos puede dar pistas de cómo ese entendimiento distinto puede estar ligado quizás en algunos casos, digamos, incluso a unas mejores disposiciones para hacer aportes reales. Y quizás hay que parar bolas sobre ese potencial que tienen esos combatientes para hacer aportes reales, movimientos reales hacia la reconciliación. Bueno, pues muchísimas gracias entonces por darnos la oportunidad de escuchar las respuestas y a William también por su pregunta. Nos vamos despidiendo entonces. Agradecemos a las más de 300 personas que nos acompañaron, tanto en esta sesión como a través de en vivo en nuestra página de Facebook. Y los invitamos a que estén muy atentos y atentas a nuevos eventos y a la programación de actividades que tenemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana para todos y todas. Gracias a todos y todas. Feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas tardes.